Ahora vamos a ver las definiciones según la forma de presentación. En este caso hablamos de síndrome y llamamos a síndrome a un conjunto de anomalías que se presentan juntas. Síndrome significa lo que se forma junto, lo que corre junto, y que tienen una causa específica común, a la cual se puede llegar a través de un diagnóstico y darle a la pareja un riesgo de recurrencia. Uno de los casos es, por ejemplo, la trisomía 21, el síndrome de Down, donde nosotros sabemos que en el par 21 tenemos un cromosoma de más. Otra de las patologías es la trisomía 18, como el síndrome de Edwards. Por ejemplo, en estos casos tenemos una causa específica común que conocemos y que da lugar a este conjunto de anomalías. Otra forma de presentación es la asociación. En este caso vamos a ver la aparición no aleatoria de dos o más anomalías que se presentan juntas con una frecuencia mucho mayor que la esperada por separado. Pero en este caso no se puede determinar una causa común para todas ellas. Entonces lo que se reconoce es la aparición de una de estas patologías y nuestro algoritmo diagnóstico nos hace buscar las otras. Por ejemplo, un bebé, un recién nacido que presenta una atresia anal nos va a dar lugar a buscarle anomalías vertebrales, cardíacas, renales, pensando en este tipo de asociación. Un ejemplo es lo que llamamos Bacter-L. En este caso es un acrónimo donde cada letra significa un tejido o un sistema mal formado. La B corta es de vertebrales, A de anales, C de malformaciones cardíacas, TRE de traqueales, E de esofágicas, la R de renales y la L del inglés, que es extremidades. Y la última forma de presentación es la que llamamos aislada. En este caso tenemos dos tipos. Por un lado, la aislada en sí misma, como es, por ejemplo, la fisura labiopalatina. Este recién nacido lo que presenta al examen físico es esta malformación en este sistema. O sea, vemos la fisura labio-alveolo-palatina, pero en el resto del examen físico no vemos otra malformación que nos llame la atención. A este tipo de presentación llamamos aislada. Pero otro tipo que también se clasifica como malformación aislada es la secuencia. En este caso vemos que a partir de una primera lesión se da una cascada de eventos durante el desarrollo de la gestación que da lugar a una malformación en escalones. Por ejemplo, lo que sucede en la secuencia de Potter es, la primera lesión es la agenesia renal bilateral o la presencia de riñones con una displasia multiquística. ¿Qué pasa? Estos riñones no son funcionantes. Lo que ocurre es produce una reducción de la cantidad de orina excretada por el feto, lo que da lugar a la presencia de un oligoamnio. El oligoamnio produce a su vez una compresión fetal, lo que da lugar a la hipoplasia pulmonar. Los pulmones no se desarrollan como corresponde y lo que va a dar dificultad respiratoria al nacimiento. Se caracteriza por tener una carita típica, una facies típica, donde vemos un puente nasal ancho, una implantación baja de las orejas, un mentón pequeño y la deformidad es distal en los miembros, en las manos y el típico pivot y también malformaciones en las tibias y en los perones. En este caso, como verán, la primera malformación fue la agenesia renal bilateral, pero la sucesión de eventos dan lugar a esto que se llama secuencia de Potter.
En este caso quería mostrarle con esta torta que ante la evidencia de una gestación con un defecto congénito o una anomalía congénita, el causal en un 30% va a ser genético, en un 15% va a ser ambiental y en un 55% la causa va a ser multifactorial. Vamos a centrarnos ahora en las causas ambientales y en los agentes teratogénicos. Vamos a definir a un agente teratogénico como todo aquel factor que, estando presente durante la gestación, puede causar un defecto congénito o aumentar su incidencia. Entre estos encontramos a las drogas, a las sustancias químicas ambientales, microorganismos, radiaciones, factores maternos y factores mecánicos. Vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de estos grupos de agentes teratogénicos. Vamos también a definir teratología. La teratología va a ser el estudio de las causas, mecanismos y patrones del desarrollo anormal. En su etimología proviene del griego que significa teratos, monstruo. Y en este caso lo que ven es una primera imagen de frente de un macizo facial y en el costado pueden ver al feto en su porción más cefálica. Pueden ver por encima de la línea de los ojos la falta de calota craneana y del encéfalo. En este caso, esto que denominaba monstruo se llama anencefalia. Haciendo un poco de historia en la teratología, ustedes ven que hace no tantos años, hacia 1940, se creía que los embriones humanos estaban protegidos frente a los factores ambientales, como los tóxicos y los virus, ya que sus membranas fetales extraembrionarias, el corion y el amnios, y las paredes abdominal y uterina de la madre eran su protección. Es a partir de 1941 cuando se dan los primeros casos de rubiola materna, se toma conciencia de la presencia de un virus como causal de anomalías en el embrión. Un virus que es capaz de actuar durante estas primeras etapas de formación y dar lugar a anomalías congénitas graves, como son defectos cardíacos, sordera, cataratas. Entonces se toma conciencia que las infecciones por rubiola presentes en este periodo crítico de formación dan lugar a la afectación de ojos, corazón y también los oídos. Pero es a partir de 1961 cuando podemos hablar de un antes y un después, desde que apareció la talidomida como causal de defectos en las extremidades y su repercusión mundial, lo que da lugar al estudio de los factores ambientales como causales de defectos congénitos. Y como último objetivo para desarrollar en esta charla vamos a hablar de principios de teratogenia, en el cual vamos a tener en cuenta 3 principios que son los más importantes para la acción de los teratógenos sobre el desarrollo humano. En primer lugar, tendríamos que hablar de un periodo crítico de acción. En segundo lugar, de la dosis del teratógeno a actuar, la duración de la exposición y del genotipo del embrión y de la madre. En el primer principio hablamos de periodo crítico, como la etapa del desarrollo donde la acción de un teratógeno va a determinar la susceptibilidad del individuo. El periodo crítico sabemos que va a ser el de mayor división celular, diferenciación y morfogénesis,
hablábamos de la semana 3 a la 8, que es el periodo de organogenia, morfogénesis o embriogénesis, en el cual los tejidos y órganos van a definir su morfología. Cada tejido, órgano y sistema va a tener un periodo crítico, el cual puede corresponder al periodo embrionario, pero también puede ser más allá de este, o sea, en el periodo fetal, la niñez o la adolescencia. En este gráfico puede ver ustedes las semanas del desarrollo humano. En el eje horizontal ven el desarrollo de 0 hasta las 38 semanas y en el eje vertical ven el aumento del riesgo de anomalías congénitas. Si ustedes ven las primeras 3 semanas, puede que se ve tabulado en color negro, puede haber muerte del embrión, pero es a partir de la tercera a la octava semana el periodo de mayor sensibilidad al desarrollo anormal. Es el periodo de embriogénesis u organogénesis. Generalmente la mujer en este periodo no suele consultar por embarazo o en muchos casos ni siquiera saben que están embarazadas y si no ha tomado medidas preconcepcionales pueden estar en riesgo por el consumo de drogas, sustancias o medicamentos que pueda afectar el desarrollo del embrión. Es a partir de la octava semana hasta las 38 semanas de gestación que los órganos formados en forma normal o anormal van a presentar crecimiento y maduración en todos sus sistemas. Entonces vemos que en rosa está tabulado lo que llamamos el periodo de mayor vulnerabilidad, en el cual la producción de malformaciones estructurales se presenta en este periodo. Más allá de la octava semana, generalmente las malformaciones suelen ser más de tipo funcionales que estructurales. En este esquema también pueden ver los periodos críticos del desarrollo prenatal. Como ven, las primeras 2 semanas hablamos generalmente de que no es plausible el feto de sufrir efectos teratogénicos. Generalmente se da un fenómeno que se llama de todo o nada, o no produce lesión o produce el aborto temprano. Las lesiones teratogénicas se van a dar especialmente entre las 3 y la octava semana, que es el periodo embrionario de organogénesis. Y van a ver que están tabulados en distintos tonos de color según el sistema que esté afectado, cuál es su mayor afectación. Por ejemplo, para los defectos del tubo neural, vemos que entre las 3 semanas y las 16 semanas vemos su mayor afectación. Hasta la octava semana generalmente vemos defectos de tipo estructurales y más allá vemos, por ejemplo, deficiencia mental como ejemplo de defectos funcionales. El desarrollo del sistema nervioso central igualmente sigue desarrollándose más allá de estas semanas y más allá del nacimiento también. En cuanto a la dosis y la duración de la exposición, tenemos que tener en cuenta que para cada teratógeno hay una dosis a partir de la cual produce efectos en la morfogénesis del embrión. Hay dosis que llamamos habituales y hay dosis a partir de la cual una dosis umbral pasa a ser una dosis teratogénica para muchas sustancias. En cuanto a la duración de la exposición, también no es lo mismo cortos periodos de exposición que la exposición durante todas las semanas de la morfogénesis como la del crecimiento fetal. Hay muchos estudios hechos en animales en cuanto a estas dosis respuesta de determinados teratógenos, pero no todo se puede extrapolar en forma directa al ser humano. En cuanto al tercer principio, que es el genotipo del embrión y de la madre,
Se han hecho múltiples estudios en animales donde vieron que ante la acción de un mismo teratógeno, no todo el grupo de animales respondía de la misma forma. Donde un tercio parecía presentar el defecto congénito y otro tercio no presentarlo y en otros solamente tener algún defecto congénito. Por eso se piensa que hay una relación directa entre el genotipo y la aparición ante un determinado teratógeno de determinados defectos congénitos. Bueno, hasta acá llega la primera parte del núcleo 8. Sabe que pueden dejar sus dudas en el foro de consultas y les dejo un abrazo para todos. Adiós.